tripa, A, epi. Epi, tripa, A, tripa. Y a todo le agregas mastolita. Mastolita. Epi. Muy bien, chicos, ya todo ok. Vamos a ver la clase del día de hoy. Vamos a hacer una clase un poquito extensa. La clase son tres clases. ¿Ya? Primero vamos a hacer 2 clases, se van a su receso. Hacemos el pasito después del receso y terminamos con la clase, tercera clase. ¿Ya? Y de ahí empezamos a ver láminas, a ver parásitos y luego ya la carne. Y va a ser rápido. Bien. Ah, ya. ¿Estás enfocado? ¿Puedes ponerlo más atrás, por favor? ¿Esto? Creo que se puede poner. Ay, le estoy tapando todo. A ver. Ya. Bien, la semana pasada ustedes han hecho las técnicas de flotación y sedimentación, ¿cierto? Entonces ya están familiarizados o alguien ha trabajado con artrópodos. ¿Grupo ha trabajado con ectoparásitos, con artrópodos? Todos han hecho eso, ya. Entonces, bueno, tenemos los exámenes de heces, ¿no? Van a ser de varios tipos en realidad. Bien, entonces va a ser más sencillo para ustedes identificar esta imagen, porque esta imagen corresponde a una técnica de flotación. Lo que ustedes han hecho la semana pasada es primero, tanto en flotación como en sedimentación, lo que han hecho ha sido agarrar su muestra de heces, colocarla en el mortero, colocarle un poco de agua y empezar a triturar, ¿no? A machacar hasta que se diluya todo. Luego han filtrado, ¿se acuerdan? En su embudo, con su gasa, han filtrado. Han esperado un tiempo para que todo sedimente y luego han botado el sobrenadante, ¿cierto? Pasado eso, han colocado ya la solución saturada, que es con azúcar o con sal, cualquiera de los dos. Un grupo ha trabajado con azúcar, otro grupo trabajó con sal. Incluso creo que no sé si acá un grupo encontró ascarilla o fue en otro grupo de práctica, no sé, no recuerdo. ¿Ya? Entonces, luego de que colocan la solución sobresaturada, ¿se acuerdan que se deja un menisco, una bolita encima, y se coloca el sujeto? Acá está. Una vez colocado se deja 15 minutos, en el caso de la sal se deja 10 minutos, y luego se coloca en la lámina portaobjeto para visualizarlo en microscopio. Bien, es algo sencillo lo que han hecho la semana pasada. Bien, esto corresponde a un examen microscópico. Ustedes están viendo el parásito microscópicamente. ¿Ya? Pero el examen de heces va más allá de un examen microscópico. O sea, el examen de heces, cuando ustedes vayan a recibir una muestra de heces, primero se tiene que hacer un examen macroscópico. ¿Ya? Después que ven el examen macroscópico, que es solamente visualizar las heces, van a hacer el examen microscópico. O sea, ya van a procesar las heces. ¿Bien? Vamos a empezar primero cómo van a hacer la toma de muestra, cómo están haciendo la toma de muestra, ¿no? Normalmente, en el caso de perro y gato, tenemos unas heces pastosas, así que se tiene que tomar la parte superior, nada que tenga contacto con el piso. ¿Ya? En el caso de los ovinos, los rumiantes menores y los cuyes son pepitas, son bolitas o cosas larguitas, ya se lo pueden sacar completamente la muestra. Bien, en el caso de los rumiantes, los bovinos, se puede hacer por palpación rectal y sacar la muestra en el guante, y voltean el guante y envían eso, ¿no? Para hacer las cosas más sencillas. Si en caso, o sea, lo envían en 24 horas, tiene que ser procesada la muestra, pero si no, si se van a demorar varios días, a la muestra le pueden colocar formol al 10% o alcohol al 70% para preservar los parásitos. Y ahora sí, una vez llegadas las heces al laboratorio, hay que hacer el análisis macroscópico, o sea, observar las heces, porque vamos a recibir heces formadas, podemos recibir heces pastosas, podemos recibir heces diarreicas.
el color, por ejemplo, la forma. La forma dependerá de la especie, pero también, por ejemplo, los mamíferos como el perro, el gato, que son heces largas como estas, a veces las heces nos traen a veces como una pelota, así bien comprimidas, varias pelotas pegadas. Y eso puede ser por un problema de colon. A veces cuando tienen algunas hileras, cuando tiene sangre es negro, sangre oculta, podemos sugerir problemas estomacales, porque hay sangre que ya se digirió. Entonces muchas cosas, muchos factores en la asociación macroscópica nos va a indicar. El olor fétido, también la presencia de sangre, también, ya. La presencia de moco. Claro, la presencia de moco. Por ejemplo, hay parásitos que hacen que el intestino secrete mucho moco y las heces salen con moco ya en su superficie. Y cuando las mismas heces tienen proglótidos, ya tengo el diagnóstico prácticamente. Ya tengo el diagnóstico en realidad. Porque, por ejemplo, en aves, elimino sus heces, bota proglótidos y digo, ya, este es un cesto, entonces posiblemente tiene railetina o tiene dabainea ahí en las heces. Entonces, mi diagnóstico ya casi está listo. Solamente ya lo proceso microscópicamente, pero en algunos casos ya no es necesario. La sola presencia de proglótidos ya me dice la especie, incluso uno ya sabe ya. Porque son pocas las especies estos en las aves, en los equinos, en los rumiantes. Nematos adultos también nos pueden orientar algún diagnóstico. Bien, entonces vamos a ver ahora el tema del análisis microscópico, o sea, los análisis de las heces. Ustedes han hecho la técnica de flotación y la técnica de sedimentación. Bien. Son conocidas como técnicas de concentración, porque van a concentrar a todos los parásitos en la parte de arriba, pero cuando se trata de flotación, y en el fondo, cuando es sedimentación. También son técnicas cualitativas, solamente me van a indicar positivo o negativo. Bien, cuando hablo de la técnica de sedimentación, acá hay dos tipos, una sedimentación espontánea y una sedimentación rápida. La sedimentación espontánea indica que solamente van a dejar sedimentar por sí solo, sin intervención de nada. Dejan 5 a 10 minutos que sedimente y luego ya siguen procesando. Pero en el caso de la sedimentación rápida utilizan una centrífuga, porque así en 5 minutos nomás ya lo centrifugó y ya tiene el sedimento ya en el fondo. Es rápido. En cambio en el otro se demoran sus 20 minutos, media hora que sedimenta. Bien, con respecto a las técnicas de flotación tenemos tres tipos o tres variantes que son la solución de flotación con solución de azúcar o también llamada solución de Schitter. La solución salina, la técnica de flotación con solución salina es la técnica la solución de Willis. La técnica de flotación con solución de sulfato de zinc es la técnica de Voss. Ya vamos a escribir por ahí atrás. Y esto de acá, por ejemplo, sal utilizamos en el caso de aves principalmente. En el caso de sulfato de zinc lo utilizan más para ver protozoarios. ¿Ya? Para ver protozoarios. Porque ¿cómo se llama? Porque el sulfato de zinc me deja limpio el campo, me deja limpio. Y me deja limpio el campo y eso permite que yo vea los protozoarios. Y como son chiquititos, veo los protozoarios. ¿Ya? Ahora. Ya, listo. Bien. Estas son técnicas cualitativas. Otra técnica cualitativa es el método directo, que es muy sencillo, por cierto, no requiere mucho trabajo, no requiere muchos equipos, es rapidísimo. Y las técnicas de coloración también, como por ejemplo la de Zinc modificado para ver Cryptosporidium. En el próximo módulo vamos a ver las técnicas cuantitativas que sirven para cuantificar. Me sirve, por ejemplo, yo agarro, cuantifico cuántos huevos por gramo de heces tengo, hago mi tratamiento y luego después del tratamiento veo cuántos huevos por gramo de heces tengo.
y por ejemplo me sirve para monitorear mi tratamiento. Bien, ese es, o sea, no le tratas objetivo. Pero vamos a ver con calma las técnicas cuantitativas en el próximo módulo. Bien, método directo sencillísimo, miren. Lo vamos a tocar después de la siguiente semana que traigan sus muestras. Si alguien tiene muestras diarreicas, mejor, porque agarramos, miren, una gotita de Lugol, le ponemos en una lámina portaobjeto, agarramos la muestra con una bagueta, lo tocamos nada más un toque, y luego lo sobamos en el Lugol. Ponemos una lámina por objeto y lo vemos al microscopio. Es bastante sencillo, bastante rápido, pero el problema es que no es concluyente. No es que, o sea, no es representativo, porque estás tocando un lado de las heces y eso no es representativo. Tienes que agarrar un poco más y procesarlo bien para que tengas una muestra válida. Pero ¿en qué caso me sirve, no? Sobre todo me sirve más que nada cuando el animal está muy parasitado. Cuando está muy cargado de parásitos, estos parásitos se ven en método directo. ¿Ya? Si no se ve en directo, se puede ver en flotación o en sedimentación. Aquí tenemos acá por ejemplo acá están las ventajas y desventajas. Bien, se tiene que complementar con otras técnicas, por eso les digo, acá por ejemplo tenemos un trofozoito de giardia de una perrita preñada que está con bastantes diarreas y le hicimos directo y encontramos giardia y luego hicimos flotación y encontramos más porque nos concentró todas las giardias. Había un grupo de chicas de acá, de práctica, y ese grupo, estas chicas trajeron muestras de un corderito nada más, con bastantes diarreas. Y procesamos y dije, bueno, vamos a hacer directo y algo rápido. Si el animalito está muy parasitado, significa que vamos a ver acá en directo. Y encontramos quistes de Eimeria en método directo. Les mandé a hacer la técnica de flotación para que concentre la mayor cantidad de quistes y encontraron un campo lleno de quistes de Eimeria. Este animalito ya estaba. Eran dos hermanos. Uno falleció y el otro siguió viviendo. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de las técnicas de concentración que ven acá. ¿Ya? La de sedimentación y la de flotación. En el caso de flotación han hecho, vean las imágenes nada más. Lo que han hecho es filtrar su muestra con un poco de agua, lo han filtrado en su embudo con su base y su colador, pero en este caso acá ven un embudo de metal, este es el embudo parasitológico que tiene su malla incorporada. Luego de eso sedimenta un rato, botan el solenadante y colocan la solución sobresaturada para luego colocar la lámina cubre objeto. ¿Cuál es el fundamento de esta técnica? Porque nos interesa más que nada el fundamento. Es que la solución sobresaturada va a generar una diferencia de densidad, la cual hace que los parásitos que son menos densos van a flotar por la diferencia de densidad. Por eso flotan. Aquí tenemos una muestra de heces de cuy, fue procesada por la técnica de flotación y encontramos bastantes parásitos. A ver, ¿qué parásitos están viendo ahí? Tricuris es uno, ya otro. ¿Qué más? Eimerias, varias eimerias, ¿cierto? Acá hay uno que es un huevo de Paraspidodera, que no lo vimos, pero acá hay un huevo de Paraspidodera, y acá hay un huevo de Capilaria, ¿ya? En el cuicito, o sea, está cargadito, sí está cargado, y en flotación. Se concentraron los parásitos, sobre todo las eimerias. La preparación de la solución ya lo hicieron. Han echado formol al 40% y solamente algo que no hicimos, que sería bueno, pero el tiempo nos juega en contra, es medir la densidad a través de un densímetro. Eso se tiene que hacer primero se tiene que hacer la solución ya bien diluida, y para diluirlo, o sea, ustedes tenían que agitarlo, estaba todavía hecho grumos. Y no se podía hacer así. O lo calentábamos, pero esperar a que se enfríe demora. Entonces, eso se mide luego. Tiene que ser una densidad más o menos de 1,26 a 1,27, por ahí, entre esas dos. Ya bueno,
Acá tenemos bien, acá está haciendo lo mismo, la técnica de flotación, pero usando solución de Schitter. Acá, la solución azucarada. Le colocan el cubre y lo ven al microscopio. Entonces, tiene que formar ese menisco, esa bolita, tiene que formarse antes de colocar el cubre objeto. Luego, vemos huevos de parásitos. Así son huevos, ese es un huevo de parásito, no lo que estaban mirando, que era, no sé, algo cuadrado. No, que esos son huevos de parásitos. ¿Ya? La técnica de FOS utiliza sulfato de zinc, pero el procedimiento es el mismo, solamente que aquí están metiéndole el sulfato de zinc como solución de flotación. Acá está colocando la lámina cubre objeto. No deberían ponerse guantes porque si van a ver protozoarios, sobre todo Giardia, son nóticos y tienen que tener cuidado. Acá tenemos las Giardias. Son chiquitos, por cierto. Una Giardia, otra Giardia, otra Giardia, otra Giardia. Por acá había una más. Acá 1, 2, 3, 4 y 5 Giardias en un campo. Bien. Técnicas de sedimentación. Bueno, la técnica de sedimentación es sencilla. Agarran una copa de jugo. Igual, hacen el machacado y diluyen su colador, su gasa, su embudo con gasa que hicieron, y luego dejan sedimentar. Botaron el sobrenadante y se quedaron con sedimento. ¿Ya? El fundamento solamente se basa en que los parásitos más pesados van a caer por gravedad, nada más. Se concentran en el fondo. Lo que sí, en esta técnica nos ayuda más para el diagnóstico de fasciola hepática, de los huevos de tremátodos, porque el huevo de fasciola no se va a ver en la técnica de flotación. No se va a ver porque es tan pesado que no flota. Así vemos el campo de un análisis de sedimentación. Todo sedimenta, hasta las partículas más groseras sedimentan. No es tan limpio como en otro caso. Acá tenemos el huevo de fasciola. ¿Ya? Acá tenemos lo mismo, le estamos colocando agua, lo estamos triturando, lo estamos filtrando y lo están sedimentando. Sedimentó, botan el solvente y se quedan con el sedimento. Tienen que observar todo el sedimento para recién dar un diagnóstico. No solamente con una sola jalada. Con la pipeta no significa que ya con una sola vez no. Tiene que ser todo el sedimento, se tiene que observar. Acá está con la pipeta, le están jalando y le están colocando en... ¿no? El huevo de fasciola, que fácilmente se ve ahí, va a ser un huevo amarillo. Si amarillo viene por sí solo, o perculado. Bien. Acá tenemos un huevo de fasciola y acá tenemos un huevo de otro tremátodo, que vamos a ver en el tercer módulo, ¿ya? Pero es otro tremátodo. Tampoco se puede ver por flotación, solo por sedimentación porque son muy pesados. Este es un huevo de un acantocéfalo, que ahorita lo vamos a tocar. Sí, ahorita vamos a tocar en un ratito. A veces algunos optan, en el caso de sedimentación, para ver fasciola, lo ponen en placa Petri y lo pintan o lo tiñen con el boro o azul de metileno y lo ven al estereoscopio. No lo ven al microscopio porque la placa Petri no entra al estereoscopio. ¿Ya? Ahí quedan huevos de fasciola. Finalmente, otra técnica que estamos viendo en protozoarios será la técnica de coloración, ¿no? Para ver Cryptosporidium. ¿No? Las técnicas de coloración, como la de Stig-Nielsen, se basa en que los parásitos que tienen pared ácido alcohol resistente van a retener la coloración fucsia de la fucsina fenicada. Entonces, acá por ejemplo están haciendo un frotis de las heces y luego lo fijan en metanol. Miren, no ven esta imagen. Lo fijan en metanol para luego lo fijan en metanol y luego lo empiezan a teñir con fucsina fenicada, lo lavan, todo se tiñe de fucsia, pero cuando ya le echan el ácido sulfúrico todo se decolora, excepto los oquistes de Cryptosporidium que retienen el color fucsia porque son ácido alcohol resistente, y luego se lava y se tiñe todo el campo con azul de metileno o con verde malaquita y se deja 5 minutos y se ve al microscopio, se deja secar y se ve al microscopio.
Para eso ya tenemos, bueno, los oquistes tienen el color fucsia y se ven así. Bien, tenemos esto. En caso de Cryptosporidium. Normalmente en el caso de sedimentación, ustedes pueden ver todos los tipos de parásitos. Pueden ver fasciola, huevos, todos los huevos. Van a ver eimerias o quistes, hasta giardia pueden ver, pero lo que no podrían ver sería Cryptosporidium, por ejemplo. Porque es tan pequeñito que no van a ver ni eso ni en flotación. Es bien complicado. Bueno, pero así pueden ver todo. Lo que sí en flotación no van a poder ver va a ser Cryptosporidium, fasciola hepática o huevos de trematos. Así que bien. Sarcocistis tampoco se ve. Los oquistes de sarcocistis y los oquistes de toxoplasma no se ven tan fácil en estos exámenes. ¿Ya? Ahora vamos a ver un poquito otra clase y después el receso ya. Ya chicos, vamos a hablar un poquito de platelmintos, que fue la clase pasada, porque hoy tenemos que hablar de dos platelmintos y nematos, ¿ya? En el caso de platelmintos, vamos a hablar de como 4 nomás, pero igual van unos extensos. Platelmintos en porcinos y equinos, ¿ya? Habíamos hablado en la clase de teoría sobre la cisticercosis, por ejemplo, ¿no? Es una enfermedad parasitaria muy peligrosa y de mucha importancia en la salud pública, en el cual a las personas le ocasiona el síndrome de la neurocisticercosis, ¿se acuerdan? Una persona que ingiere huevos de Latenia solium va a desarrollar el Cysticercus celulosae en su músculo, pero también a nivel cerebral, ocasionando problemas de cefaleas, epilepsias, cambios drásticos de comportamiento, incoordinaciones y algunos problemas nerviosos. Dolor, mucho dolor. Entonces está involucrado el Cysticercus celulosae, el cual puede estar en la carne del cerdo infectado, y el hombre o el humano desarrolla la Taenia solium, ¿no? En la forma adulta. Luego de repente el humano tiene contactos con la Taenia solium, con los huevos de Taenia solium, y el humano también, al igual que el cerdo, desarrolla los cisticercos en su músculo o en su cerebro. Otro parásito que está muy presente en el campo es el quistidatídico. El quistidatídico es otro parásito de mucha importancia en la salud pública, porque como afecta también al humano, el humano, los rumiantes, los cerdos, los equinos, que se infectan con los huevos del parásito adulto, desarrollan la larva en su cuerpo, llamados quistes hidatídicos. Son quistes grandes en el hígado y en el pulmón. Entonces, ¿cómo es que llegan a infectarse con huevos del parásito adulto? Porque el parásito adulto está en el intestino del perro. El perro que se infecta va a desarrollar el parásito adulto. Y acá justamente tenemos el ciclo, porque al perro en el campo le dan las vísceras. Imagínense que le den vísceras con el quiste hidatídico. El perro va a desarrollar en su intestino las formas adultas. Y el perro no tiene la culpa, y el perro al defecar esparce los huevos del adulto. Y cualquiera podemos tener contacto con esos huevos. ¿Ya? El hecho de que se formen los quistes ya ahí es bien complicado, porque un quiste no se va a desaparecer con ningún tratamiento inyectable, con ningún tratamiento oral, no. Bien, así que vamos a hablar bastante de estos dos al menos. Pero hay uno que ya es conocido, que se llama fasciola hepática. ¿Cómo se infecta un cerdo o un equino con fasciola hepática? Por las metacercarias, ¿no? Ingestión de metacercarias. No ingerir huevo, ¿no? Ingestión de metacercarias. Miren los hospederos definitivos: la vaca, la cabra, la oveja, el cerdo, los venados, los camellos, hasta los equinos también. Equino también. Y el hombre también. Bien. Bueno, ya parte del ciclo ya lo saben. Por eso lo voy a pasar. Toda la información de fasciola lo tienen. Lo que sí me interesa es explicarles que todo lo que estamos viendo en los diferentes módulos va a ser primero hablar de protozoarios, luego de los helmintos y luego al final de los artrópodos. Pero las divisiones ya han visto ya que en los protozoarios tenemos amebas,
Coccidies hemos visto un montón, flagelados, también estamos viendo flagelados, ciliados. Helmintos se dividen en dos, nematodos y platelmintos. Los platelmintos entre matos y cestos. Los artrópodos en muchos, arácnidos y insectos, que vamos a ir poco a poco hablando. Pero hay un pequeño detalle, hay unos parásitos que están fuera de varios grupos. Sobre todo este de acá, los acantocéfalos, son parásitos que no son ni nemátodos ni son platelmintos. Tienen características de realidad de nemátodo y de platelminto a la vez. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de uno que es con un nombre muy largo, pero está presente en nuestro país y también es zoonótico también. ¿Ya? El Macrocantorinchus hirudinaceus es un acantocéfalo. ¿Y por qué le llaman acantocéfalo? Porque tiene la probosis, que es como una cabeza, tiene la probosis protruida hacia afuera y encima tiene 6 a 16 hileras de ganchos. ¿Ya? Por eso le llaman acantocéfalo. Todos los acantocéfalos tienen esta característica. Una probosis protruida con una serie de hileras de ganchos. ¿Ya? Este es del cerdo. Afecta al cerdo. Se localiza en el intestino delgado. Imagínense esa probosis llena de ganchos, causándole erosiones, una enteritis traumática, síndrome de mala absorción. Los cerdos no crecen correctamente, están con algunas diarreas y en casos muy graves llega a perforar, haciendo peritonitis, pero en casos muy graves. ¿Ya? Normalmente es un parásito largo con un color un color blanco a rosado, pero parece un cesto. Miren, ¿por qué digo que parece un cesto? Porque parece que tuviera proglótidos acá, pero en realidad no tiene proglótidos, tiene pseudosegmentaciones. Parece que no son segmentos, es un parásito de cuerpo entero, pero tiene sus segmentos, sus pseudosegmentaciones. ¿Ya? Sin embargo, esto lo que viene no es una característica morfológica, ¿no? Hay macho y hembra, ¿ya? Tiene dimorfismo sexual, lo cual parecería que no es un nemátodo. Parecería que fuese un nemátodo, pero no es nemátodo porque encima es plano, es aplanado, ¿ya? Pero tampoco es un platelminto, porque como tiene dimorfismo sexual no cabría dentro de la clasificación de platelminto. Así que tiene muchas diferencias. Lo han colocado en otro grupo, ¿ya? El huevo es un huevo rugoso con una cubierta gruesa y en el huevo se visualiza la probosis. En realidad acá se ve, cuando uno ve como una cabecita y se ve la probosis, ¿ya? Ahí la probosis. Y este es un huevo característico de acantocéfalo a través de un examen de flotación o sedimentación. La forma en cómo se infecta, porque este parásito lo van a ver en crianza extensiva, ¿ya? Un cerdo que es criado al aire libre tiene contacto con artrópodos y dentro del ciclo biológico el escarabajo viene a ser el hospedero intermediario. Una vez que un cerdo infectado elimina los huevos en las heces, el huevo sale de la larva, se libera de la larva. Esta larva se llama acántor. Una vez el acántor es ingerido por una larva de escarabajo. Y conforme va evolucionando la larva, también evoluciona el parásito. El acántor cambia de estadio de acantela y cuando el escarabajo es adulto, la acantela se convierte en un cistacanto. El cistacanto sería de forma infectiva porque el cerdo va a ingerir los escarabajos adultos y así se va a infectar con los cistacantos. Como es zoonótico, no podemos decir que el cerdo lo infecta al humano vía fecal oral. El humano se va a infectar ingiriendo escarabajos también. Bien, porque se va a infectar a través de los cistacantos. Así que es normal encontrar ahí reportes, sobre todo en el norte del Perú, hablo de Tumbes, Cajamarca, han reportado muchos casos de acantocefalosis, macrocantorinquiasis, como quieran llamarlo, la enfermedad tanto en cerdos como en humanos. ¿Cómo se previene en este caso? Porque lo que pasa es que el control de escarabajos va a ser complicado. No es que agarran desinfección, limpieza y desinfección, ¿dónde? ¿En el campo? No puedes agarrar eso. Entonces lo que tienen que hacer, lo único que se puede hacer ahorita es
tecnificar en realidad la crianza, tratar de alguna manera de construir un piso de cemento y de tener a los cerdos en el piso de cemento, porque si va a estar el cerdo en el piso con tierra, fácilmente va a tener contacto con escarabajos. Pero si está en un corral de cemento, con piso y todo, ya el riesgo disminuye. Desparasitar, de todas maneras, tenemos loperamida, tenemos ivermectina. Bien. Y en el caso de prevención y control, ¿no? Nada más. Es zoonótico, profe. Es zoonótico, sí. Profe, Es ¿cómo se zoonótico. llama la enfermedad? Acantocefalosis, por acantocefalosis, o bueno, si quieren hablar, cuando hablan de una enfermedad de un parásito, pueden hablar del parásito y colocarle el sufijo asis, osis, ¿no? En este caso, bueno, como es acantocefalosis. Acantocefalosis, vamos a escribir macracantorinquiasis, a ver. Bueno, acá macracantorinquiasis. ¿No? Macracantorinquiasis. Bueno, por último ya el linquiasis. Porque al final es el linquiasis, ¿no? Pero bueno, pero que hay que entender, ¿no? ¿Qué es acantocefalosis? Viene a ser acantocéfalo. ¿Qué acantocéfalo tenemos? Este de acá, en el cerdo. Al menos en cerdo. En perros también tenemos acantocéfalos, en monos también hay acantocéfalos. Profe, entonces si vemos en el examen pregunta qué enfermedad produce, podemos colocar cualquiera de las dos. Sí, sería. Pero en realidad sería o las dos primeras, pues, ¿no? Claro, las dos primeras. Pero por ejemplo, cuando preguntan teoría respecto a la helminthiasis, ¿no? Y hablo de todos para una lista de parásitos. Estamos hablando de varios helmintos. Ese es un helminto. Es un gusano, aquí te cuento. Vamos a hablar ahora sí de las larvas de los cestos, ¿ya? Larvas de cestos. Y en esas larvas, ustedes se acuerdan que un cesto es un parásito adulto largo, segmentado con sus proglótidos, y su forma larvaria puede ser un cisticercoide, un cisticerco, un cenuro o un quistidatídico. Y hay más todavía. Pero recuerden que las formas larvarias están en los hospederos intermediarios y las formas adultas en los hospederos definitivos. ¿Ya? Tanto el adulto como la larva van a ocasionar bastantes lesiones o signos clínicos en el hospedero donde está. Pero en este caso nos interesa mucho más, nos interesan los dos, tanto la larva como el adulto. Porque este parásito, esta es una larva, el Cisticercus cellulosae, se encuentra en el músculo estriado de los cerdos. Vamos a ver, vamos a intentar una cosa. Hay que entender ¿Puedes cerrar? Hola. Sí. Tu compañero. Ya, de una vez. Ya. Ya, vamos a ver. Vamos a entender una cosa. Hay un complejo. Siempre hay que hablar de complejo tenia-larva, ¿no? La tenia y la larva. Para entender el ciclo biológico. Si sé que la larva, o la forma larvaria viene a ser el cisticerco, a ver. El cisticerco, ¿no? Cisticerco. El cisticerco cellulosae. Ya. Bueno, el cisticerco está en el hospedero intermediario, o sea, es una larva que está en el hospedero intermediario que viene a ser el cerdo. Pero la forma adulta viene a ser la tenia solium. La tenia solium es la adulta. La tenia solium se encuentra en el hospedero definitivo, que es el humano, el hombre, el humano. Resulta, ya, ok, normalmente está en el músculo del cerdo y acá está en el intestino delgado del hombre. Pero el hombre también es hospedero intermediario. Ese es el problema. Porque si el hombre desarrolla tenia solium, puede desarrollar tenia solium, pero también puede desarrollar un cisticercus cellulosae. Entonces hay que tener, ese es el tema, ¿ya? El cerdo solamente desarrolla cisticerco. El cerdo es asintomático al cisticerco, no muestra signos clínicos. ¿Ya? El humano sí, él sí muestra signos clínicos. Acuérdense que un cisticerco es una vesícula llena de líquido con el escólex invaginado, ¿no? Y un escólex
viene a ser prácticamente como la cabeza del adulto, ¿no? Pero está invaginada del escoles. Así que vamos a hablar un poquito de la tenia. Ahora el adulto, ¿ya? La tenia solium. La tenia solium está en el hombre, en el intestino delgado, y cuando el hombre elimina los huevos, los proglótidos, los huevos se ven esféricos con una cubierta radiada y presenta un embrión conocido como embrión hexacanto por este nombre. Cuando una cosa es hablar del género como tala, el género Taenia. El género Taenia, todos los huevos del género Taenia reciben esta morfología. Es un huevo esférico con una cubierta radiada, esta de aquí, está radiada así con radios, ¿sí? Y presenta su embrión. Aquí dentro de su embrión presenta 3 pares de ganchos. Esos 3 pares de ganchos no sé en qué se llaman, primero, o se llama oncósfera, en algunos libros hablan de la oncósfera, o también llamado embrión hexacanto, ¿ya? Embrión hexacanto porque hexa viene de 6 ganchos, ¿ya? Hexacanto, ¿ya? Entonces ahí tenemos, estos tienen su embrión hexacanto. Bien, cuando alguien de repente si procesa muestras de heces humanas y encuentra esto, hay que tener mucho cuidado, porque si resultan ser huevos de tenia solium, no va a ser que nos contaminemos y desarrollemos cercos, y no va a ser nada bonito. Bien, el ciclo para entender cómo tomar las medidas de prevención. El cerdo, empezamos con el cerdo. El cerdo tiene cisticerco en el músculo. La persona ingiere carne contaminada con el cisticerco, y dentro del intestino delgado viene el cisticerco. Se rompe el cisticerco y sale el escólex. El escólex se pega a la mucosa y empieza a fabricar sus proglótidos y se vuelve finalmente adulto, una tenia solium. La tenia solium el hombre elimina los proglótidos en las heces, entra los huevos en la tenia solium, y un cerdo ingiere, ¿no? Porque en el pasto contaminado, la lluvia arrastra las heces, un montón de factores que influyen para que todo el ambiente se contamine. El cerdo ingiere y miren cómo qué pasa en el intestino delgado del cerdo. El huevo se rompe y se libera la oncósfera, y la oncósfera se va vía sanguínea hasta llegar a los músculos, y ahí se vuelve cisticerco. Pero ¿qué ocurre cuando en lugar de que el hospedero intermediario sea el cerdo, y en lugar de ser el cerdo es el hombre? El hombre ingiere los huevos de tenia solium. Igual, se va al intestino, se libera la oncósfera, y la oncósfera se va vía sanguínea hasta llegar al músculo o hasta llegar al cerebro, logrando así convertirse en cisticerco. Entonces en el hombre sí vamos a observar sobre todo problemas de epilepsia, problemas de cefaleas, cambios bruscos de comportamiento, muchos, bien. Vamos a seguir a ver. Entonces eso es conocido como la neurocisticercosis, el problema a nivel del sistema nervioso central, la neurocisticercosis. Así que hay que tener mucho cuidado. O sea, nosotros desarrollamos cisticerco cuando ingerimos huevos de tenia solium, y nosotros desarrollamos la tenia solium cuando ingerimos cisticerco. Hay que tener cuidado, porque si yo pregunto, por ejemplo, el hombre, ¿verdadero o falso? La neurocisticercosis se produce por ingestión de quistes de cisticerco celulosae. No, pues, es por huevos de tenia solium. Es diferente. Ajá. Ahora, acá por ejemplo es otro ciclo, como para que comparen los ciclos biológicos. Busquen todos los ciclos biológicos que les guste, así, para que vayan, revisen y entiendan cada ciclo. El diagnóstico va a variar, ¿no? El diagnóstico varía. En el caso del hombre se le mandaría a hacer una tomografía, ¿cierto? O un análisis serológico. En el caso del cerdo, ¿qué le van a hacer al cerdo si tiene cisticerco? Matarlo. Mira, la única forma sería en el camal, o sea, verlo al post-mortem, visualizar, inspeccionar la carne. Pero hay un método que lo utilizan con el cerdo en vivo, que se llama el método del palo, el cual, o la prueba del palo mejor dicho, el cual es agarrar al cerdo, lo ponen contra la pared,
le ponen un palo en la boca y jalan la lengua. Y como la lengua es músculo, también ahí se pueden formar cisticercos. Entonces, si ven que tiene cisticercos en la lengua, el animal ya prácticamente está diagnosticado con cisticercosis porque debe tener un montón en el músculo, ¿ya? Es una prueba de campo, pero el tema es que o sea, depende, pues, ¿no? Porque el hecho de que no tenga en la lengua no significa que no tiene en el músculo, solamente como para, digamos, hacer un estudio, algo rápido y estimar nada más la presencia de cisticercosis. El tratamiento en el hombre va a ser, bueno, sencillo en realidad. Normalmente se puede sugerir el praziquantel, pero si tienen que ser honesto, en el medio no, para el hombre no he visto praziquantel, pero sí les dan albendazol y con eso lo tratan. Entonces sí tiene efectividad el albendazol en el hombre. En el caso del cerdo, que tiene quistes, o mejor dicho, aquellos cerdos que tienen riesgo de presentar quistes, están en una zona endémica, donde saben que hay muchas Taenia solium por ahí, huevos de Taenia solium. Entonces los cerdos le colocan albendazol o también le colocan oxfendazol para evitar, digamos, la mayor cantidad de quistes. Oxfendazol con X, ¿ya? El método de prevención, lo ideal más que nada sería evitar, más que nada, una correcta inspección en los camales. La idea, miren, ustedes pueden decir ya, cocción de la carne, congelación de la carne, buena higiene de la carne, pero la idea es que esto no llegue al plato de la mesa. O sea, en casos extremos ya bueno, ¿no? Pero lo ideal es que no llegue esto al plato de nuestra mesa. Lo ideal es que en el camal sean retenidas las carcasas, y también un método para evitar aumentar los casos de cisticercosis o neurocisticercosis viene a ser la detección temprana de un portador de la Taenia solium. Porque ustedes detectan a alguien que es portador, le desparasitan y ya evitan que propague. Pues imagínense que acá digamos que tengamos un portador de la Taenia solium y están procesando muestras de heces y algunos no quieren usar guantes, se les olvida el guante. Entonces están de repente contaminando a sus compañeros y de la nada un par de ustedes empieza a convulsionar, ¿no? Hacemos diagnóstico en neurocisticercosis. Hay que detectar, hay que hacer el examen de heces más o menos cada 3 meses. Tengamos siempre consideración esa, ¿ya? Ya. El quiste hidratídico. Preguntas, chicos, por favor, de la cisticercosis, porque es un tema muy importante para zoonosis en el curso de epidemiología, zoonosis, salud pública. Van a ver de ese tema. Profesor, entonces, ¿podría repetir cómo se contagiaba la Taenia solium? O sea, al ingerir el hombre. O sea, el hombre es hospedero definitivo y hospedero intermediario. Si el hombre ingiere el cisticerco, desarrolla la Taenia solium en su intestino delgado. Y si el hombre ingiere los huevos de la Taenia solium, desarrolla el cisticerco, ¿ya? Por eso yo les preguntaba, si ustedes le preguntan, si alguien les pregunta, ¿no? ¿Cómo es que se infecta el hombre con cisticercos? Ingiriendo los cisticercos celulosales. O sea, directamente no. Directamente, o sea, indirectamente podría ser. O sea, ¿saben cómo indirectamente? Vamos a suponer, ¿no? Bueno, vamos a ver algo resumido. Algo así. Si el hombre ingiere los cisticercos, desarrolla la Taenia solium, ¿cierto? Bien. Si el hombre ingiere los huevos de Taenia solium, desarrolla el cisticerco. Ya. Pero eso es de forma directa. De hecho que cuando uno ingiere los cisticercos y desarrolla la Taenia solium, nadie está libre de autoinfectarse. Porque de repente en la ciencia estamos eliminando los huevos de la Taenia solium y en una mala higiene, una mala limpieza, uno se lleva los huevos a la boca. Eso puede pasar, una autoinfección. Pero normalmente ocurre también que ingieres huevos de Taenia solium de otra persona. Por ejemplo, una congregación religiosa, está en un estudio, ahí está en el mismo PPT, ¿no? Una congregación religiosa fue a Estados Unidos a hacer su retiro espiritual. Regresaron, compartieron, comieron, alabanzas y todo eso. Y la cosa es que regresan y a los 2 meses 2 personas empiezan a convulsionar. Y de ese es el diagnóstico de los 2 neurocisticercosis. ¿Y qué es lo que había pasado? Que uno de los que fueron tenía la Taenia solium en su intestino. ¿Qué habrá sido? No sé, de repente esa persona
bueno, ha tenido mala higiene, ha estado con manos contaminadas con huevos, ha estado manipulando alimentos, de repente está encargado de la cocina y ahí se ingiere, ¿me entienden? Entonces cuando hay que, se hubiera prevenido si hubieran hecho una detección temprana de este portador. Y bueno, la buena higiene de todas formas, pero más que nada por el tema de los huevos. Y ahí sí viene el problema. O sea, no fue por cisticerco directamente, no comieron carne de cerdo, ingirieron huevos de Taenia solium de un portador. ¿Ya? Profesor, entonces el cerdo también se infectaría comiendo huevos. Los huevos de Taenia solium nada más. solium. Sí, si Y come eso cisticerco se- no le pasa nada. Ok, entonces ahí en el músculo se genera el cisticerco. Claro, Entonces el humano al ingerir la carne de cerdo con cisticercos genera la la Taenia solium. Y el humano recién se infectaría El con humano los huevos de puede, Taenia. el humano puede autoinfectarse con sus propios huevos de Taenia solium. Eso sí puede pasar. Ah, ok. Por ¿Ya? las heces. Entonces Claro, los por sus huevos heces. son los que son Pero, los- claro, pero de repente, como les decía, de repente también se infecta directamente con huevos de Taenia solium de otra persona, ¿no? Claro. Hay que tener Entonces, mucho fueron cuidado. efectivas de los huevos de la Taenia solium, ¿verdad? Claro, es que va a depender, claro, de los huevos de Entonces Taenia comer la solium. carne de cerdo con el cisticercus Igual es peligrosa. es peligroso. Claro, porque igual yo desarrollo la Taenia, vamos a ver que yo como el cisticerco, desarrollo la Taenia solium y en una mala higiene de repente me contamino mis manos con los huevos y me llevo la mano a la boca y me golpeo los huevos, ¿te imaginan? De nuevo, Sí. de lo mismo pues. O sea, hay que tener por eso, más que nada, por el tema de los huevos hay que tener correcta higiene, eso sí, del alimento. Con respecto a la carne, evitar que no llegue eso a la mesa con una correcta inspección en los camales. Por eso hablamos de un complejo, no estamos hablando de una sola forma parasitaria. Hablamos de un adulto, hablamos de un cerco, al final todo se correlaciona. Van a tener que pasarlo y revisarlo bien para que no se les olvide. Profesor, pero para el humano sí hay tratamiento, ¿no? Tratamiento paliativo nomás, no pueden eliminar el cisticerco. O sea que toda su vida lo va a tener Sí. a la Taenia. Sí. La Taenia sí la pueden eliminar, la Taenia sí, pero el cisticerco ya no. Picando. Ajá. Ay, no. Ahora sí vamos a hablar del quiste hidatídico. El quiste hidatídico también es un parásito, una larva de céstodo, también zoonótico y también peligroso. Muy peligroso, porque normalmente, como es una larva, está en el hospedero intermediario, el cual viene a ser un rumiante, un equino, un porcino, herbívoros, y también el hombre, es hospedero intermediario. Mientras que el hospedero definitivo va a ser el perro, y el perro tiene su intestino delgado a la forma adulta. Los huevos son... Vamos a ver cuál es la forma adulta. La forma larvaria viene a ser el quiste. Quiste hidatídico. Ya, bueno. Está en el herbívoro, está en los rumiantes, el cerdo, el equino, el hombre. La forma adulta es el famoso Echinococcus granulosus. forma adulta. Eso está en el perro. Este está en el perrito. Y el Echinococcus granulosus está en el intestino delgado del perro, que el perro sería el hospedero definitivo y los demás serían hospederos, los herbívoros, el cerdo, el equino y el hombre, hospederos intermediarios. Acá está el quiste hidatídico en un hospedero intermediario, que vendría a ser de repente un cerdo, una vaca, un ovino. Acá está el quiste, ese es humano, obviamente, es pulmón de humano, una radiografía, acá está el quiste. Acá también debe ser de humano, porque a un cerdo no le van a hacer ecografía, ¿no? Al rumiante tampoco. Al equino podría ser, pero ese es humano. Miren todos los quistes que tienen. Acá están extrayendo el quiste. Entonces, bueno, cuando hablamos de enfermedades, acuérdense que es quiste hidatídico. La enfermedad pues, que tiene el hospedero intermediario podría ser hidatidosis, ¿no? Hidatidosis pulmonar, hidatidosis hepática, porque esta larva se localiza principalmente en hígado o en pulmón. Hay hidatidosis pulmonar o hidatidosis hepática. También
busquen en los artículos, también le llaman equinococosis quística, no por equinococos, una equinococosis quística. ¿Ya? De hecho que causa problemas hepáticos, ¿no? Algunas lesiones, como una citis, por ejemplo, está lleno de líquidos, abdomen, incluso hepatomegalia. Y acá vemos los quistes. Los quistes grandes están llenos de líquido en su interior. Incluso acá vemos un sedimento. Vamos a ver qué es lo que pasa en el ecografía, un sedimento. Todo esto que está acá de negro es el quiste. Miren bien esa estructura redonda, porque vamos a verlo microscópicamente, bueno, las estructuras, porque miren, el quiste ciático tiene una estructura muy característica. Esa estructura está formada por un periquiste que en realidad no es parte del parásito. Esto corresponde a una respuesta inflamatoria. Entonces llega de macrófagos, de eosinófilos, de fibroblastos, bien, pero eso no es el parásito en sí, el periquiste. Lo que viene a continuación sí es parte del parásito. Primero tiene una capa externa, o también llamada capa laminar, ¿ya? Luego tiene una capa interna, o también llamada capa germinal, o capa germinativa, ¿ya? Así nos interesa acá esto porque de la capa germinal van a brotar unas vesículas conocidas como vesículas prolígeras. Cuando está brotando se llama vesícula prolígera. Cuando ya se desprendió, se llama quiste hijo. Bueno, o vesícula hija. Pero las vesículas prolígeras tienen en su interior escoles del parásito adulto. Entonces, van a ser, estos ya no se van a llamar escoles, se van a llamar protoescoles. Incluso acá lo voy a subrayar. Entonces, en lugar de escoles, hablemos de protoescoles, ¿ya? Por acá está, el término protoescoles. Protoescólices o protoescoles. Bien. A veces esta vesícula se rompe, ¿ya? En el mismo quiste dentro se rompe y los protoescoles caen y sedimentan. Y este sedimento de protoescoles se llama arenilla hidatídica. Lo cual es muy peligroso aquí porque si el quiste se llega a romper en un órgano, pues la arenilla hidatídica se deposita en otro lado y en ese lado crece un nuevo quiste. Y es peligroso pues. Cuando a la persona, sobre todo las personas las operan, tienen que tener mucho cuidado que se vaya a romper el quiste, porque si se rompe el quiste, la arenilla hidatídica se deposita en otro lado, van a crecer nuevos quistes. Y entonces va a ser peor. Entonces vamos a ver la arenilla hidatídica en una lámina porque es presencia de protoescoles sedimentados. Así se ven los protoescoles. Esa es la forma adulta, el Echinococcus granulosus que está en el perrito. Y el perrito, dentro de su ciclo hay que evitar que ingiera la víscera cruda, porque en el campo lamentablemente le dan la víscera cruda. ¿Ya? Esto de aquí, el perrito le dan el hígado con quiste hidatídico y dentro de su intestino delgado, miren, se rompió el quiste. Y los protoescoles salieron, se pegaron a la mucosa y empezaron a fabricar sus proglótidos. Se vuelve adulto. Luego elimina las heces, los huevos del Echinococcus y un cerdo ingiere. En el intestino del cerdo se libera la oncósfera y la oncósfera se da vía sanguínea por vena porta hasta llegar al hígado. Del hígado sube por la cava inferior hasta el corazón, alcanza la arteria pulmonar y llega al pulmón. Eso es lo normal que ocurre para llegar del hígado al pulmón. Entonces llega al pulmón y se hace quiste también. Bien. Bueno, la cosa es que al final tanto pulmón como hígado, si le dan al perro, vuelve de nuevo el ciclo. ¿Ya? Acá en esa foto de un compañero, un colega que encontró en el campo cómo le dan al perro. Un perro de 2 meses, 3 meses, ¿no? Cachorro, y desarrolla. Así que, ¿qué medidas de prevención? Si el cerdo ya tiene, o el ovino, o el equino, ya tiene el quiste, pues ya no pueden hacer nada. Pues. No pueden hacer nada. Entonces, la manera de prevenir va a ser principalmente a través del hospedero definitivo, del perro. ¿Qué medidas? Primero, evitar darle la víscera cruda y luego
y desparasitarlo con praziquantel cada 2 meses o cada mes y medio, cada 6 semanas. Así evitamos que se presenten estos casos. ¿Ya? Ahora vamos a hablar un poquito del Anoplocephala perfoliata, el cual es un cesto de equinos, ¿ya? Un cesto de equinos, el cual se localiza en el intestino delgado de los equinos, principalmente en la válvula ileocecal. Le gusta obstruir la válvula ileocecal. Vamos a ver 2 especies en realidad, ¿ya? De Anoplocephalas: Anoplocephala perfoliata y Anoplocephala magna, ¿ya? La diferencia es en 2 cositas. Anoplocephala perfoliata es un cesto que mide aproximadamente 8 centímetros y Anoplocephala magna mide 80 centímetros. La otra diferencia está en que la Anoplocephala perfoliata presenta debajo de cada ventosa una solapa, o sea, una extensión, está acá, ¿ven? Una solapa debajo de cada ventosa, mientras que la Anoplocephala magna no tiene solapa, ¿ven? Después, ambos van a presentar los proglótidos más anchos que largos, ¿ya? Más anchos que largos. Y bien, ahora, ¿cómo hacemos ¿cómo sabemos cuál es que el hospedero? El hospedero definitivo obviamente es un adulto de cesto, tiene un estadio de larva, así que vamos a ver cuál es su larva. Normalmente el equino infectado elimina los proglótidos en las heces, y en las heces están los huevos en los proglótidos, así que cae al ambiente, en el pasto, y estos huevos son ingeridos por un ácaro de la familia Oribatidae. Este ácaro es el hospedero intermediario y dentro del ácaro se forma el cisticercoide. Una vez, entonces, como está en el pasto, el ácaro está en el pasto, el equino ingiere los ácaros con el cisticercoide y desarrolla en el intestino delgado las formas adultas. Bien, y listo. Entonces, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer para evitar o para prevenir? Pueden arar la tierra, tratar de diluir los ácaros, o también pueden hacer rotación de praderas, en el cual primero colocan a todos los adultos que se coman todo el pasto con ácaros, se ingieren todos los ácaros. Al final los adultos son más resistentes, ¿ya? Y luego pasan los más pequeños, porque ya estos en un pasto que está más corto ingieren la menor cantidad de ácaros, pero al final entre rotación y rotación van desparasitando. También, ¿qué más se puede hacer? Nada más, eso es básicamente. Tratamiento solamente usan praziquantel, pueden usar niclosamida, pero praziquantel es más efectivo. Bien, hasta aquí hemos terminado solamente 2 clases porque falta una tercera. Yo les voy a dar un receso para que descansen un rato, porque lo que se viene, te vamos a 15 minutos, de ahí viene el paso y de ahí viene la clase de nematos, y de ahí ver láminas y la carne, ¿ya? Vayan a su receso hasta las 11:45. Protozoarios. La próxima semana paso de platelmintos y nematos. Váyanse, tienen que irse, no puedo, porque voy a recién hacer el proceso. No va a ser Profesor, una consulta. El hospedero intermediario es el Panzoma cruz. en el cruce, y en definitivo El porcino el hombre. Perdón. En el cruce.